teorema de Pitágoras. Vamos a recordar el teorema de Pitágoras que nos dice esto. El teorema de Pitágoras se anuncia de la siguiente manera. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. O C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Donde A y B son catetos y C la hipotenusa. Aquí tenemos este triángulo rectángulo. Y hay que recordar que el teorema de Pitágoras se puede utilizar para triángulos rectángulos. ¿Okay? En este caso identificamos que es un triángulo rectángulo porque tiene un lado de 90 grados. Este es el ángulo recto de 90 grados y siempre el lado que se encuentre enfrente del ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa. Por lo tanto, esta va a ser mi hipotenusa. Y los otros dos lados se le va a llamar cateto. En este caso le ponemos acá cateto A y cateto B, pero en realidad es indiferente. Este pudo haber sido B y este pudo haber sido A sin ningún problema. Eso no hay ningún problema cómo numeremos o cómo nosotros le pongamos nombre a cada uno de los catetos. Lo importante es identificar cuál va a ser nuestra hipotenusa. En el mejor de los casos lo podemos ver de esta manera. ¿Sí? Pero en otras ocasiones puede ser que veamos algo así. No sé, tal vez algo de esta manera. Y para identificar el cateto, obviamente el cateto, la hipotenusa va a ser el lado más largo, pero lo podemos identificar de esta manera. Aquí identificamos el ángulo de 90 grados y siempre que se encuentre enfrente va a ser la hipotenusa. Y pues los otros dos lados van a ser los catetos, ¿no? Este es un cateto y este es un cateto. Y bueno, lo que nos dice el teorema de Pitágoras es esto, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Okay? En este caso tenemos A igual a 6, B igual a 6, y si utilizamos la fórmula que nos dice acá, si yo quisiera saber cuánto vale esta hipotenusa, utilizamos esta fórmula que nos dice C es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de A cuadrada, en este caso es 6 al cuadrado, más, nos dice B al cuadrado, en este caso B vale 6, 6 al cuadrado, esto es igual a, primero elevamos al cuadrado los términos que tenemos acá, en este caso 6 al cuadrado es 36, más 6 al cuadrado también va a ser 36, luego procedemos a sumar 36 más 36, esto nos va a dar 72, y por último le sacamos la raíz cuadrada a 72, y en este caso nos da 8.48, en este caso particular, la hipotenusa C es igual a 8.48. Aquí un detalle, siempre vamos a ver que la hipotenusa, obviamente como habíamos comentado, es el lado más grande de este triángulo rectángulo y aquí lo podemos corroborar, 8.48 es mayor que 6 y este 6 que tenemos acá. Vamos a ver otro ejemplo, tenemos este triángulo rectángulo, identificamos porque vemos este lado recto, entonces vemos que la hipotenusa es igual a 5, vemos que este cateto es igual a 4 y este es el término desconocido. En este caso nos están pidiendo encontrar el cateto A. Aquí algo muy importante, antes de que veamos la fórmula, siempre que nosotros veamos que tenemos la hipotenusa y nos hace falta un cateto, siempre a la hipotenusa le vamos a restar el cateto, o bueno, el cuadrado de la hipotenusa le vamos a restar el cuadrado de este cateto para poder encontrar A. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la fórmula? Para encontrar A va a ser igual, como les mencionaba, el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto. Obviamente al final sacándole la raíz cuadrada. Entonces lo que hacemos acá es sustituir valores. Mi C obviamente es de mi hipotenusa y mi B es de mi cateto, que es igual a 4. Sustituyo y nos va a quedar A es igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 menos 4 al cuadrado que es 16. 25 menos 16 nos va a dar 9. En este caso le vamos a sacar la raíz cuadrada 9 y A va a ser igual a 3. Por lo tanto, el lado A es igual a 3. Aquí le vamos a poner 3, que es el valor de A, en este caso del cateto. Vemos otro ejemplo. En este caso vemos que nos piden la hipotenusa. Identificamos que la hipotenusa porque se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces vemos que es un ángulo de 90 grados, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Encontramos la hipotenusa con la fórmula que ya conocemos, A cuadrada más B cuadrada. Siempre que nosotros vayamos a encontrar hipotenusa, va a ser la suma del cuadrado de los catetos. Y cuando queramos encontrar un cateto, pues es la resta, ¿no? En este caso, de la hipotenusa al cuadrado menos un
cateto al cuadrado, el cateto que conozcamos al cuadrado. En este caso, pues es hipotenusa, sus últimos valores. A vale 8 al cuadrado más 10 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64, más 10 al cuadrado es 100. Sumamos 100 más 64, 164. La raíz cuadrada de 164 va a ser 12.806. Y ese vendría siendo el valor de la hipotenusa, 12.806. Y bueno, este básicamente es como tal el teorema de Pitágoras, encontrando en situaciones hipotéticas, encontrando hipotenusa, encontrando cateto, todo contextualizando. Vamos a hacer un ejemplo contextualizado del uso del teorema de Pitágoras. Queremos fijar un poste de 3.5 metros de altura a una estaca que se encuentra a 2 metros de distancia, con un tirante que se extiende desde el extremo superior del poste hasta la estaca. ¿Cuántos metros de cable utilizaremos? Ok, aquí es muy importante y a veces uno se puede perder. Es muy importante que nosotros dibujemos la problemática, dibujemos la situación y sepamos qué es lo que vamos a encontrar. Y una vez que lo dibujemos, vamos a ver que es mucho más fácil poder resolver esta situación didáctica, ¿no? Y lo dibujamos de esta manera. Vemos que un poste que mide 3.5 metros, este es el poste, lo identificamos, y una estaca que se encuentra a 2 metros de distancia, esta es la estaca que le vamos a poner, con un tirante que se extiende desde el extremo superior del poste, es el extremo superior del poste, hasta la estaca, ¿Cuántos metros de cable utilizaremos? Básicamente lo que tenemos es la medida del poste, que es de 3.5 metros. Tenemos este dato que son 2 metros de distancia, que acá nos los dicen, nos dice a una estaca que se encuentra a 2 metros de distancia, o sea, de acá para acá hay 2 metros, y nos están pidiendo el cable, cuánto debe medir este cable. Si se dan cuenta, nos están pidiendo la hipotenusa. Entonces, ya tenemos ya el problema casi resuelto. Lo que tenemos que hacer es saber que vamos a utilizar esta fórmula para encontrar la hipotenusa, que viene siendo en este caso contextualizado el cable que vamos a utilizar, la extensión de cable. Entonces, mi A cuadrada, en este caso, yo le puedo decir que este vale A y este vale B. Acuérdense que no importa cómo lo nombremos, porque al fin y al cabo va a ser una suma. En este caso, voy a poner que mi A es 3.5 y mi B es 2. 3.5 al cuadrado más b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. 3.5 al cuadrado es 12.25 y 2 al cuadrado es 4. Sumamos 12.25 más 4, nos da 16.25. Le saco la raíz cuadrada de 16.25 y nos da como resultado 4.031 metros. Acuérdense que todas las unidades en este caso son metros, por lo tanto ya está resuelto el problema. ¿Cuánto debe medir el cable para que de este extremo del poste a 2 metros de distancia que se encuentra la estaca, yo debo utilizar 4.031 metros? Ese es uno de los contextos o uno de los ejercicios o problemas cotidianos que podemos encontrar y del cual nosotros podemos utilizar, podemos enfocarnos a utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a ver otro ejemplo. Si se desea saber a qué distancia de la pared se debe colocar el pie de una escalera para que ésta, que mide 3.8 metros, llegue al extremo superior de la pared, que mide 3.2 metros. Entonces, ¿qué lo queremos encontrar? La distancia de la pared al que se debe colocar una escalera. Entonces tenemos que primero hacer el dibujo. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que pedimos? Bueno, en este caso tenemos la pared, tenemos la escalera. Entonces lo vamos analizando. ¿A qué distancia? Es decir, esa distancia quiero saber. Esta la quiero saber. ¿Qué distancia de la pared se debe colocar el pie de una escalera? Este es el pie de la escalera. Para que esta que mide 3.8 metros, esta escalera mide 3.8 metros, nos lo está diciendo el problema, para que esta se refiere a la escalera. Mide 3.8 metros, llega al extremo superior, es el extremo superior de la pared que mide 3.2 metros, este mide 3.2 metros. Y si se dan cuenta, pues es un triángulo rectángulo que lo podemos ver de esta manera. Esta es la pared que mide 3.2 y mi escalera que mide 3.8. Lo que quiero encontrar es precisamente esta distancia, lo que nos están pidiendo. Y si se dan cuenta, al dibujar ese triángulo rectángulo, básicamente nos están pidiendo un cateto. Hay que recordar que cuando queremos un cateto, tenemos que elevar al cuadrado la hipotenusa menos el cateto que tenemos, ¿no? El cuadrado del cateto que tenemos. Hay que recordar ese procedimiento, no al revés.
No, no el cuadrado de un cateto menos la hipotenusa, es la hipotenusa al cuadrado, siempre que es mayor, porque acuérdense que la hipotenusa es el lado mayor. Siempre el lado mayor, que es la hipotenusa al cuadrado, menos un cateto al cuadrado. En este caso nos queda c cuadrada menos b cuadrada, acuérdense que c es la hipotenusa y b es un cateto, y 3.8 al cuadrado menos 3.2 al cuadrado. Hacemos las operaciones, 14.44 menos 10.24. Hacemos esta operación y a es igual a raíz de 4.2. Le sacamos la raíz a 4.2 y el resultado es 2.049 metros. Es decir, que esta va a ser la distancia a la cual debemos de poner nosotros el pie de la escalera para que coincida con esta altura de 3.2 metros que tiene esta pared, o puede ser incluso una barda, ¿no? Es muy importante este tipo de situaciones en donde tal vez, no sé, se me ocurre que esto puede ser un bombero y que va a subir un edificio, ¿no? Entonces es importante saber en qué distancia debemos de poner la escalera. Es uno de los ejemplos en donde podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a ver otro. La medida de un televisor se determina mediante la diagonal de su pantalla. Si la pantalla de un televisor mide aproximadamente 50 centímetros de alto, esta parte de acá, y 78 centímetros de largo, esto de acá, ¿de cuántas pulgadas es ese televisor? Hagan de cuenta que sabemos cuánto tiene de altura el televisor y cuánto tiene de ancho el televisor. Fíjense que para saber de cuántas pulgadas es un televisor, se mide de forma diagonal. Siempre, siempre así se mide para hacer las pulgadas. En este caso, ¿cómo lo puedo hacer? Pues utilizando el teorema de Pitágoras. Obviamente tenemos acá el triángulo rectángulo. Esta altura es igual a esta que tenemos acá. Y si se dan cuenta, lo que nos están pidiendo va a ser la hipotenusa. Entonces, C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Yo quiero que esta sea mi A ahora y esta sea mi B. Acuérdense que no importa cómo los nombremos. C va a ser igual a raíz cuadrada de A cuadrada, que en este caso es 78 centímetros, más 50 centímetros, todo esto al cuadrado. Entonces lo vamos haciendo poco a poco. C va a ser igual a 78 al cuadrado, que es igual a, vamos por acá, 6084 más 50 al cuadrado, que nos da 2500. Esto acuérdense que es con la raíz cuadrada. Luego hacemos la suma de 6084 más 2500, que nos da 8584 con raíz cuadrada. Eso al final le vamos a sacar la raíz cuadrada. Y esto nos da, C nos da 92.64 centímetros. Ojo, estos son los centímetros que mide esta diagonal. Pero si yo quiero las pulgadas, hacemos una regla de 3. Decimos acá, una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Aquí me dio 92.64 centímetros. ¿Cuántas pulgadas son? Acuérdense que multiplicamos en forma cruzada y luego dividimos entre 2.54. Entonces 92.54 lo dividimos entre 2.54 y nos va a dar 36.4 pulgadas. Entonces 36.4 pulgadas. Entonces decimos que este televisor es de 36 pulgadas o 36.4 pulgadas si queremos ser muy precisos. Y de esta manera nosotros podemos saber de cuántas pulgadas es nuestra televisión. ¿A qué altura volamos un papalote si nuestro hilo con el que lo sujetamos mide 4.5 metros y nos encontramos a 3.3 metros de distancia de él? Aquí, bueno, ya tenemos esto ya planteado. Aquí está el papalote, aquí estamos nosotros. Este es el hilo que sabemos que mide 4.5 y sabemos que de acá a acá hay una distancia de 3.3 metros. Yo quiero saber cuál es la altura. Se dan cuenta en este triángulo rectángulo, básicamente me están pidiendo un cateto. Entonces, cuando nos piden un cateto, siempre vamos a utilizar la fórmula. Tal vez ahora este va a ser mi A y este va a ser mi B. Pero bueno, esta hipotenusa le voy a poner C, para no confundirnos. Siempre la hipotenusa le vamos a poner C y A y B, pues nos vamos nosotros, le vamos poniendo como nosotros, en este caso tenemos aquí A, pues entonces este va a ser mi B. Entonces, para no confundirnos, vamos a encontrar A,
acuérdense que es hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conocemos al cuadrado, todo esto con su respectiva raíz. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces A va a ser igual a mi C al cuadrado, mi C la conozco, que es 4.5, es el hilo que es de 4.5 metros al cuadrado, menos la distancia, en este caso mi B, que es 3.3 al cuadrado. A va a ser igual a, le vamos al cuadrado cada uno de estos valores, 4.5 al cuadrado es 20.25 menos 3.3 llego al cuadrado, me va a dar 10.89. Muy bien, aquí hacemos esta resta, 20.25 le resto 10.89, me da 9.36, aquí 9.36, y por último a 9, le saco la raíz cuadrada 9.36 y me da 3.059, 3.059 metros. Entonces significa que con estas condiciones, si yo me pongo a 3.3 metros de distancia y el hilo que tengo del papalote es igual a, 4.5 metros, significa que la altura que tiene el papalote es de 3.059 metros. Y esa es otra de las aplicaciones que podemos nosotros tener de esta situación utilizando el teorema de Pitágoras. Vemos otro ejemplo. En un centro recreativo desean colocar una tirolesa, para lo cual desean saber cuánto cable necesitan comprar. Desde la torre de salida hasta la torre de llegada hay 15 metros de distancia, que se refiere a esto. Esta es la torre de salida y esta es la de llegada. Y esta pues obviamente la distancia entre estas dos torres, las tirolesas. Acuérdense que aquí está la persona que va a bajar, tirolesa. Hay 15 metros de distancia y cada torre tiene 6 metros y 3 metros respectivamente. En este caso la torre grande tiene 6 metros y 3 metros. No hay que confundirnos a priori con los valores que nos están dando, por eso es importante que nosotros dibujemos. Son 6 metros de aquí para acá y este son 3 metros de aquí para acá. Pero fíjense que el triángulo rectángulo que me interesa es este de aquí, este que se va a formar. Por lo tanto, la altura de aquí es de 3 metros. Entonces, nuestro triángulo rectángulo que nos quedaría prácticamente de acá es 15 y acá son 3 metros. No importa lo que venga acá abajo porque no nos va a interesar tanto. Ese triángulo rectángulo que nos va a interesar, entonces acá tenemos 3 metros y 15 metros. Por lo tanto nos piden el largo del cable de la tirolesa, que básicamente la hipotenusa. Entonces vemos que lo que hacemos, si este le puedo poner A, este le puedo poner B, sería mis 3 metros al cuadrado más 15 metros al cuadrado. Acuérdense que siempre va a ser suma cada vez que encontremos hipotenusa. Entonces lo que hacemos es 3 al cuadrado, bueno, va a ser 9. Vamos a ponerle acá 9 más 15 al cuadrado que nos da 225. Luego hacemos la suma. C va a ser igual a 9 más 225. Nos da 234. Y luego le sacamos la raíz cuadrada de 234, que C va a ser igual a 15.29 o 15.3, si lo queremos redondear. Metros. Metros porque las unidades son metros. Entonces, el largo del cable o de la tirolesa con estas condiciones es de 15.29 metros. Entonces, eso es lo que debemos comprar. 15.29 o 15.3 o incluso 16 metros para a lo mejor pasarnos un poquito. Pero esto es lo que debe medir exactamente la tirolesa. Vamos a ver este último ejemplo que tenemos de teorema de Pitágoras. Afuera de tu casa hay un árbol del cual quieres obtener su altura. Este tiene un tirante para evitar su deformación. Por lo tanto, conoce los siguientes datos. Distancia del tirante B, 4.2 metros. Vamos a ponerlo aquí, 4.2 metros. Distancia del anclaje del tirante a la puerta del árbol, 3.5 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Este es de 3.5 metros. Este, pues no tenemos el dibujo, pero este es el árbol. Algo así va a ser un árbol. Imagínense que eso es un árbol. Quiero saber su altura. O sea, en este caso pues, le pusieron C, pero bueno, es la altura que queremos. Sabemos que es un cateto, ¿no? Y vemos que este 4.2 metros de la distancia es un tirante que está desde la punta del árbol hasta abajo. Entonces es un triángulo rectángulo. Básicamente nos están pidiendo su altura. Si nosotros respetamos, digamos, estas letras, así como están,
esta C vendría siendo su cateto y B viene siendo la hipotenusa. Normalmente nosotros ponemos C como hipotenusa, pero bueno, acuérdense que eso puede variar. De preferencia es manejar C como hipotenusa, pero así como lo tenemos, yo quiero encontrar entonces cuánto vale C. C va a ser igual a mi hipotenusa al cuadrado, es decir, mi B al cuadrado, mi hipotenusa al cuadrado, pero acuérdense que ese caso es B que nos están dando, pero no importa la letra. Menos, porque siempre a la hipotenusa le vamos a restar el cateto que conocemos. En este caso es mi A al cuadrado. Una vez que lo tengamos así, ya, ahora lo que hacemos es sustituir nada más valores. Mi B es 4.2 metros al cuadrado menos mi A que es 3.5 al cuadrado. Es importante que lo planteemos de esta manera para no revolvernos y luego que nosotros vayamos sustituyendo los valores como deben ser. 4.2 al cuadrado me da 17.64 menos 3.5 al cuadrado me da 12.25. Este le vamos a sacar raíz cuadrada para encontrar C. 17.64 menos 12.25 me da 5.39. O sea, la raíz es 5.39. Y al final esta raíz es igual a 2.32. Estamos hablando de metros, por lo tanto, metros. Entonces yo puedo asegurar que la altura del árbol, esta altura que estamos viendo acá, es de 2.32 metros con estas condiciones. Bueno, hasta aquí hemos visto el empleo del teorema de Pitágoras en diferentes situaciones y de qué manera nos facilita mucho encontrar ya sea hipotenusa, ya sea cateto A o cateto B. Esto solamente los lados, solamente encontrando lados de este triángulo que estrictamente debe ser triángulo rectángulo. Y hasta aquí con teorema de Pitágoras.